Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en la Argentina entre 1955 y 1973. Fueron 18 años que literalmente parecen un rompecabezas político sin solución. Tras la caída de Juan Domingo Perón, el país entró en una especie de bucle, una espiral de inestabilidad, golpes de Estado y violencia continua. En este análisis vamos a intentar desentrañar cómo funcionaba exactamente este laberinto, tirando de las fuentes históricas para entender por qué cada nuevo intento de poner orden terminaba, inevitablemente, saltando por los aires. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Arrancamos con el juego imposible, pasaremos por la integración frustrada de Frondizi, la soledad radical de Ilía, la dictadura antipolítica de Onganía, el punto de inflexión que supuso el Cordobazo y para terminar el retorno inevitable. Sección 1. El juego imposible. Reglas de un sistema roto. A ver, para entender estas 2 décadas es absolutamente crucial pillar primero las reglas del tablero. Un tablero donde, francamente, toda partida estaba condenada al fracaso desde el minuto 1. Las fuentes nos hablan del juego imposible y definen esta etapa como una semidemocracia. ¿Y esto por qué? Pues porque el movimiento que representaba la inmensa mayoría de la clase trabajadora, el peronismo, estaba totalmente proscrito, legalmente prohibido en las urnas. Claro, esto generó un empate institucional crónico. Ningún actor político, ni los militares, ni los partidos que sí estaban permitidos, tenían la fuerza real para gobernar en solitario. Pero ojo, todos conservaban el poder suficiente para bloquear a los demás. Es el ejemplo de manual de un sistema diseñado para el estancamiento absoluto. Y aquí hay una contradicción fundacional brutal. Al derrocar a Perón en el 55, el general Eduardo Lonardi soltó aquella famosa frase de que no habría ni vencedores ni vencidos. Sonaba muy bien, ¿verdad? Pues la realidad que vino justo después, bajo el régimen de Aramburu, fue exactamente la contraria. A base de decretazos y mano dura, se intentó borrar literalmente al peronismo de la vida pública, hasta el punto de que estaba prohibidísimo mencionar el nombre del líder exiliado o enseñar un solo símbolo peronista. Pero claro, borrar a una masa popular tan gigantesca por decreto no funciona así. No desaparecen en el aire. Lo que consiguieron fue empujar a toda esa resistencia peronista a la clandestinidad, a organizarse desde las fábricas. Y esto es lo que sentó las bases para décadas de inestabilidad constante y de los famosos planteos militares que, básicamente, eran amenazas de veto continuo contra cualquier gobierno civil que intentara mover ficha de ahí en adelante. Pasamos a la sección 2. La integración frustrada de Frondizi. El primer intento. Aquí entran en juego Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi, los grandes arquitectos de lo que se conoció como la estrategia desarrollista. Frondizi fue el primer civil que intentó pilotar este laberinto y el hombre sabía perfectamente que era imposible mantener el poder o estabilizar el país si seguía dando la espalda a esa mayoría excluida. Así que vamos a desgranar cómo montó esta estrategia que, spoiler, estaba plagada de contradicciones. Frondizi ganó las elecciones del 58 gracias a un pacto súper secreto con el mismísimo Perón, que seguía en el exilio. A partir de ahí intentó hacer verdaderos malabares. Por un lado buscaba modernizar la economía atrayendo inversión extranjera y por otro soltaba concesiones a los sindicatos peronistas para comprar un poco de paz social. El problema, que sus políticas económicas desataron unas huelgas tremendas y Frondizi terminó tirando del comodín militar. Activó el plan Conintens, que era básicamente usar al ejército para reprimir internamente a esos mismos trabajadores que en teoría quería integrar. Vamos, que los malabares acabaron por los suelos. Y este fracaso destapó una guerra interna alucinante dentro de las propias Fuerzas Armadas. Durante el gobierno interino de José María Guido, los militares se partieron en 2 bandos que llegaron, literalmente, a las armas. Teníamos a los azules, que querían mantener un barniz de legalidad constitucional y aceptaban integrar un poquito al peronismo para que no se radicalizara hacia la extrema izquierda. Y enfrente, los colorados, los antiperonistas furiosos. Estos exigían mantener la proscripción a rajatabla y querían instaurar una dictadura militar dura y pura para arrancar al peronismo de raíz. O sea, ni los propios militares sabían cómo salir de su propio laberinto. Sección 3. La soledad radical de Ilia. Gobernar una fracción. Hay una caricatura buenísima de la época que refleja al presidente Ilia como una especie de ilusión óptica. Parece que se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha a la vez, pero en el fondo no va a ninguna parte. Es la metáfora perfecta de lo que se pensaba de su gobierno, una administración súper aislada, que iba a paso de tortuga y que tenía en contra a todo el mundo, a los inversores extranjeros, a los militares y a líderes sindicales muy poderosos como Augusto Bandor. Para entender el calvario de Illa, solo hace falta mirar este porcentaje, un 25%. Ese es el apoyo popular con el que llegó a la presidencia. Como el peronismo seguía prohibido, muchísima gente votó en blanco como forma de protesta. Así que el gobierno de Illa nació arrastrando una crisis de legitimidad tremenda.
Intentar liderar un país hiperdividido respaldado por solo una cuarta parte de la población era una misión prácticamente suicida. Y claro, esta debilidad la explotaron sin piedad alguna. Las fuentes históricas nos hablan de una campaña de acoso y derribo brutal llamada el Operativo Tortugas. El nombre te lo dice todo. Buscaban proyectar la idea de un gobierno caótico y exasperantemente lento. Líderes sindicales, apoyados por una prensa bastante hostil, empezaron a organizar tomas masivas de fábricas. Pero el objetivo real aquí no era conseguir mejoras laborales, que va. Era desgastar a la autoridad democrática hasta dejarla en los huesos, preparando el caminito para el siguiente golpe de Estado. Sección 4. La dictadura antipolítica de Onganía. Mano dura. Con el siguiente régimen aparece en escena el general Juan Carlos Onganía. Su idea para salir del laberinto fue la más bestia hasta el momento: intentar eliminar la política del todo. Su lógica era: si la política es el problema, pues me la cargo. Así que disolvió los partidos políticos de un plumazo, cerró todas las vías institucionales y metió una censura moral y social tremenda. Se lo creyeron de verdad. Pensaban que si silenciaban a todo el mundo por la fuerza, el orden técnico y económico emergería por arte de magia. Si miramos las fechas, la velocidad a la que se montó este aparato autoritario asusta un poco. En junio del 66, los militares echan a Ilia. Un mes después, en julio, montan la infame Noche de los Bastones Largos, una represión policial salvaje en las universidades que provocó la fuga masiva de científicos y profesores del país. Y ojo, porque en marzo del 67 ya habían congelado salarios, suspendido cualquier derecho sindical y anulado los convenios colectivos. Vamos, que convirtieron a Argentina en una auténtica olla a presión a punto de reventar. Sección 5. El punto de inflexión del Cordobazo. El sistema se fractura. Esa olla a presión, por supuesto, terminó explotando, y lo hizo en el corazón industrial del país. A principios del 69, varias cargas policiales durísimas contra estudiantes encendieron la mecha definitiva. Y llegamos al 29 de mayo, cuando estalla el Cordobazo. Fue un levantamiento social monumental, espontáneo, donde obreros y estudiantes tomaron las calles de Córdoba juntos. La policía local no pudo hacer nada, quedaron totalmente superados, hasta el punto de que el ejército regular tuvo que entrar al día siguiente para recuperar el control. Fue un antes y un después absoluto. El mito de que Onganía tenía el control total se hizo pedazos ahí mismo, marcando el principio del fin hasta su destitución en 1970. Llegados a este punto, con una movilización social imparable y la aparición cada vez mayor de grupos armados, los militares no tuvieron más remedio que tragar saliva y admitir el fracaso. Hay una cita del general Lanuse en la recta final de la dictadura que es clave. Será necesario modernizar la actual estructura política para mantener el pluralismo político. Las Fuerzas Armadas, ya sin aire y desbordadas por la situación, asumieron por fin que prohibir y reprimir no daba para más. Necesitaban encontrar una salida de emergencia política y la necesitaban para ayer. Sección 6. El retorno inevitable. ¿Concluye el juego? La imagen de este momento es para enmarcarla por el tremendo contraste. Por un lado, vemos a un Juan Domingo Perón, ya mayor, volviendo a Argentina bajo la lluvia a finales del 72. Por el otro, al general Lanuse mirando los resultados electorales del 73. Lanuse había intentado colar un gran acuerdo nacional para controlar un poco cómo iba a ser esta transición, pero el tiro le salió por la culata. La alianza peronista, con Héctor Cámpora a la cabeza y bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, arrasó por completo en las urnas. Para resumir qué fue lo que empujó definitivamente a los militares de vuelta a los cuarteles, hay que imaginar un país en pura ebullición. Teníamos el crecimiento rapidísimo de grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP, sucesos terroríficos que mostraban la violencia del Estado en estado puro, como el fusilamiento de presos en la masacre de Trelew, y sobre todo una presión en las calles que ya no aguantaba más y exigía el regreso de Perón después de 18 larguísimos años en el exilio. Todo ese cóctel forzó la vuelta a un gobierno civil en mayo de 1973. Pero bueno, para ir cerrando este análisis, es vital que nos hagamos una última gran pregunta sobre todo lo que acabamos de ver. Después de 18 años seguidos de jugar a excluir al otro, de violencia desde las instituciones, de golpes de Estado constantes y de intentar silenciar a media sociedad, ¿era posible que unas solas elecciones o la vuelta de un líder histórico curaran así, de golpe, todas las heridas de este juego imposible? ¿O será que todo el odio, el resentimiento y la radicalización que se fueron cociendo a fuego lento en esas 2 décadas no hicieron más que preparar el terreno para una etapa aún más trágica en la historia del país? Es un dilema histórico tremendo que sin ninguna duda nos deja muchísimo que pensar.